Bienvenidos a la clase del equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base es un tema muy complejo que cuando eres estudiante no te explican muy bien y como que te quedas muy confundido o confundida sobre qué está pasando. Bueno, vamos a empezar desde cero casi. Sin embargo, para esta clase tienes que recordar tus clases de fisiología respiratoria, tus clases de fisiología renal. Así que aquí tenemos que integrar esos dos aspectos en un solo tema que es el equilibrio ácido-base. Pero tenemos que recordar, por ejemplo, que cuando digamos el paciente o una hipoventilación te va a causar aumento de la PCO2, te tienes que acordar que estamos hablando del volumen tidal, estamos hablando del espacio muerto, de esos conceptos que vimos en fisiología respiratoria. Ahora vamos a ver entonces a detalle el equilibrio ácido-base. En esta clase lo único que vamos a hacer es hacer en nuestra mente un concepto o una idea de lo que es el equilibrio ácido-base. Después vamos a llegar al diagnóstico del equilibrio ácido-base o de los trastornos del equilibrio ácido-base. Así que aquí lo primero que vamos a hacer es hablar de diferentes aspectos básicos, ideas sobre cómo regulamos el equilibrio ácido-base. Esta fórmula de aquí la hemos visto antes, la vimos en fisiología respiratoria por primera vez, pero dijimos en ese momento que aquí es donde se vuelve más importante. La idea es la siguiente: CO2 con una molécula de agua vas a formar H2CO3 a través de la enzima anhidrasa carbónica. La enzima anhidrasa carbónica también puede tomar H2CO3 y formar un bicarbonato más un hidrógeno. ¿Ok? El hidrógeno es lo que nos está determinando el pH en la sangre. Si tienes demasiado hidrógeno, el pH disminuye. Si tienes falta de hidrógeno o poquito hidrógeno, el pH aumenta. Bueno, eso es lo primero de esta fórmula. Lo segundo de esta fórmula es que si te das cuenta, también te puedes ir en sentido contrario. Si tú agarras un HCO3 y lo juntas con un hidrógeno, a través de la enzima anhidrasa carbónica vas a formar H2CO3. Y de este H2CO3 puedes formar H2O y CO2. En bioquímica vimos algo muy interesante que te tienes que acordar, que no vimos esta fórmula en bioquímica, sino que vimos un aspecto de ciertas fórmulas o de reacciones que aplican mucho aquí. En bioquímica dijimos que había ciertas reacciones que, si son irreversibles, nos están limitando el movimiento hacia una dirección o hacia la otra. En cambio, dijimos que las reacciones que son reversibles, como en este caso, tienes reacciones reversibles, te puedes ir en esa dirección o en esa dirección. En esas reacciones reversibles, ¿cómo está determinado el equilibrio? El equilibrio en esas reacciones está determinado por la concentración de una u otra sustancia. Es decir, en este caso, como son reacciones reversibles, si tú tienes exceso de CO2, el agua no importa porque el agua es muy abundante en el cuerpo, así que olvídate de lo que está haciendo el agua. Si tienes demasiado CO2, como son reacciones reversibles, la fórmula va a hacer que el CO2 forme más bicarbonato e hidrógeno. ¿Ok? Otra vez, como son reacciones reversibles, si tienes exceso de hidrógeno, por ejemplo, vas a tomar más HCO3 y vas a formar más CO2. Así que la dirección de esta fórmula está determinada por la concentración de este lado o de este lado. El de en medio no importa tanto. Y no importa y por eso lo quitamos de la fórmula. Lo que quiero que recuerdes es esta fórmula. No tienes que recordar lo demás. Solamente la anhidrasa carbónica es así. Pero bueno, tienes que recordar esto. Tienes que recordar que tienes esta fórmula donde CO2 puede formar HCO3 e hidrógeno. Acuérdate que es CO2 más agua, pero el agua la quitamos porque es irrelevante para el equilibrio ácido-base. Bueno, otra vez, como es una reacción reversible, si tú tienes exceso de CO2, vas a tender a formar más bicarbonato e hidrógeno. En cambio, si tienes exceso de este lado, vas a tender a formar más CO2. ¿Ok? Eso es lo primero que tienes que recordar.
Lo siguiente es que todos los trastornos ácido-base se explican con esta fórmula, todos. Vamos a ver alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica, acidosis respiratoria, trastornos mixtos, todo se resume dentro de esta fórmula. ¿Ok? Así que esta fórmula apúntala porque es muy importante. Siempre que veas un caso o que veamos un ejemplo, lo que sea, tienes que recordar qué está pasando con la fórmula o pensar qué es lo que está pasando con esta fórmula. De tal modo que muchas veces yo te voy a decir qué es lo que está pasando con la fórmula, pero en tus exámenes obviamente tienes que pensarlo automáticamente. Así que vamos a ir construyendo este conocimiento poco a poco. Tienes que pensarlo como una balanza. Ahorita vamos a ver un ejemplo, un esquema para que esto te quede más claro. El hidrógeno está determinando el pH. Acuérdate de esto. Acuérdate que lo que tú quieres hacer con el equilibrio ácido-base es mantener el hidrógeno normal. Porque el hidrógeno, si cambia, estás cambiando el pH. El pH, de hecho, es simplemente una representación del hidrógeno. Como el hidrógeno no lo podemos medir en el plasma, no podemos decir, bueno, tienes 100 mil equivalentes de hidrógeno, no sabemos cuánto tienes, medimos el pH. El pH es una representación, digamos, logarítmica del hidrógeno. No tienes que saber eso. La idea es que si el hidrógeno aumenta, el pH disminuye. Si el hidrógeno disminuye, el pH aumenta. Así que, como hemos dicho antes, si tú tienes un paciente con acidosis, te están diciendo que el paciente tiene pH bajo. Te están diciendo, por lo tanto, que tiene un hidrógeno alto. Son tres cosas que dicen lo mismo. Acuérdate de eso. Así que te podemos decir cualquiera de las tres y estamos diciéndote lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, el hidrógeno entonces determina el pH. Lo siguiente es que tienes estas dos sustancias. ¿Ok? Este lado de la fórmula tiene que estar en equilibrio con este lado, pero este lado es la suma de este y este. Pero el hidrógeno es el que tienes que mantener regulado, controlado. ¿Ok? Entonces, tienes bicarbonato que lo podemos regular. ¿Dónde? En los riñones. Depende, si necesitas más, vas a producir más y a reabsorber un poco más. Si necesitas deshacerte del bicarbonato, simplemente lo excretas en la orina, ¿no? El CO2, si necesitas más, vas a dejar de respirar tan profundo para que el CO2 se acumule. O si necesitas deshacerte del CO2, ¿qué vas a hacer? Vas a respirar más para hiperventilar y deshacerte del CO2 y disminuirlo. Vamos a irlo viendo poco a poco. Recuerda que el pH debe mantenerse normal cerca de 7.4. Es el valor que tienes que recordar para el pH. El pH tiene que estar dentro de 7.4. Digamos que con un hidrógeno normal. Piénsalo como si tuvieras una escala. Si tuvieras una escala del 0 al 10, por ejemplo, y tu hidrógeno tiene que estar justo en el medio y no puede moverse de ahí, y siempre tienes que estar ahí. Así que vamos a ver este esquema, esperando que esto te ayude a aclarar a qué se refiere la fórmula y qué es lo que queremos controlar con esta fórmula. ¿Ok? A ver, tenemos esta fórmula. Dijimos que CO2 tiene una reacción reversible formando HCO3 e hidrógeno. De igual forma, de este lado de la fórmula puede llegar a formar CO2. Y dependiendo de cómo estén el estatus de uno u otro, vas a formar más del otro. Ok. La idea es la siguiente. Piensa en que tienes dos recipientes. Tienes en tu cuerpo un recipiente con CO2, que está con una escala a la mitad, digamos. Tienes la mitad de lleno de CO2 en tu cuerpo. En el otro recipiente tienes bicarbonato en naranja, en el fondo, y tienes hidrógeno, que está mostrado en rojo, con las letras, con las simples letras. Y en un estado normal, este y este están en equilibrio, y no debe cambiar de aquí, ¿ok? Estás en equilibrio, tienes el mismo lado, la misma cantidad de este lado de la fórmula y la misma cantidad de este lado de la fórmula, sumando bicarbonato e hidrógeno. La idea es la siguiente. La idea es que te preguntes qué va a pasar cuando causas trastornos de estos electrolitos o del equilibrio ácido-base. Si, por ejemplo, lo primero que hacemos es aumentar el hidrógeno, aumentamos el hidrógeno,
puede haber diferentes motivos. ¿Qué tal si a un paciente simplemente le damos hidrógeno? ¿No? Por poner un ejemplo que no sucede, pero por ejemplo un paciente con diabetes y tiene una cetoacidosis diabética y tiene demasiado hidrógeno en su plasma. En ese caso, cuando tienes exceso de hidrógeno, vas a poner demasiadas moléculas de hidrógeno aquí. Eso te va a aumentar la cantidad o qué tan lleno tienes tu recipiente de este lado de la fórmula. Ok, entonces te vienes para acá arriba, subes este lado del recipiente, ahora ya no estás en equilibrio, ¿no? Este lado de la fórmula subió porque subiste el hidrógeno. Tienes estos dos recipientes en tu cuerpo. ¿Cuál crees que es ahora la respuesta? La respuesta es que vas a quitar cosas de este lado y las vas a poner dentro de este recipiente, ¿no? Para eso vas a tomar un poco de bicarbonato para deshacerte de un poco de hidrógeno y formar más CO2. ¿Qué significa esto? Eso significa que ahora nos movemos al siguiente cuadro. Eso significa que si aumentas, acuérdate que estabas aquí en el medio, aumentas este lado del recipiente y estabas aquí. Ahora lo disminuyes porque estás quitando hidrógenos y estás quitando bicarbonato y estás formando de este lado más CO2. Así que terminas aumentando un poco el CO2 y disminuyendo de este lado, tratando de llegar al equilibrio. ¿Ok? Entonces lo que hiciste es que tenías primero 2 hidrógenos, ahora tienes 1, 2, 3, 4, 5 hidrógenos, te deshaces de un poco de hidrógeno, pero consecuente a eso te llevas un poco de HCO3 porque para deshacerte de hidrógeno necesitas también degradar HCO3 para formar CO2, ¿no? Entonces, te deshaces de un poco de bicarbonato y te deshaces de un poco de hidrógeno. Esto forma más CO2. Esto te aumenta el recipiente de CO2 y disminuye un poco el recipiente de bicarbonato e hidrógeno. Y eso te lleva al equilibrio a la fórmula, ¿no? Pero ¿qué pasa con el pH? El pH ya no está normal. El pH estaba aquí normal, pero terminó arriba. Entonces terminas con el pH un poco elevado. Hasta aquí, el paciente, una persona, tiene aumento del CO2 en el plasma, disminución del bicarbonato y aumento del hidrógeno. Pero todavía más podemos compensar un poco. Haciendo el ejemplo, clínicamente pasa cualquier cosa en realidad, pero vamos a verlo después. La idea aquí es que tenemos que compensar este aumento del hidrógeno. Tenemos todavía 3 moléculas aquí de hidrógeno. Tenemos que deshacernos un poquito más de este hidrógeno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fácil, podemos cambiar la respiración para deshacernos de más CO2 en la respiración. El paciente, ¿qué va a hacer? Va a hiperventilar. Va a hiperventilar y va a disminuir el CO2. Ahora, este lado se viene para acá. Si disminuyes el CO2, le permites a este lado de la fórmula que sigue teniendo más hidrógeno y no queremos que siga el más hidrógeno, le permites seguir formando más CO2, ¿ok? Entonces es como una balanza. De este punto de aquí para este punto tienes aumentado el CO2 porque tienes o formaste de este lado más CO2 para acá. Y para deshacerte de este CO2 vas a aumentar la respiración para deshacerte del CO2. Sin embargo, vas a disminuir más el CO2 todavía, lo disminuyes más y más y más hasta que el CO2 queda disminuido. ¿Para qué? Para que sigas y sigas y sigas formando de este hidrógeno más CO2 y de esta forma te estás deshaciendo del hidrógeno, ¿no? Así que acuérdate que son aspectos de la fórmula. Si recordamos solamente la fórmula, como aquí, si nos venimos a esta fórmula exclusivamente, lo que estamos haciendo es que si estás aumentando el hidrógeno, ¿qué crees que vas a hacer? Si aumentas el hidrógeno, tienes una acidosis, ¿no? Porque tienes disminución del pH. Si aumentas el hidrógeno, la respuesta del sistema o del equilibrio ácido-base es que tienes que deshacerte del CO2. Porque si tienes aumento de este lado de la fórmula, tienes que bajar de este lado de la fórmula para que de este lado tiendas a formar más CO2 y digamos que le estás dando espacio al hidrógeno para que siga y siga yéndose en la dirección de la fórmula en la cual forma CO2. Otra vez,
Si tienes exceso de hidrógeno, te estás yendo hacia la izquierda de la fórmula y la izquierda de la fórmula tiene la intención compensatoria de bajar para que simplemente sigas y sigas y sigas formando CO2. Te deshaces del CO2 para que le permitas al lado derecho de la fórmula irte formando más CO2, deshaciéndote del hidrógeno. Ahora, algo muy importante que tienes que pensar aquí es que en tus libros, en tus clases, donde tú quieras, te van a decir, bueno, un trastorno metabólico es cuando el HCO3 o el bicarbonato disminuye. Ahora te pregunto, ¿es eso verdad? Es verdad por una circunstancia, pero no debes pensarlo siempre, porque eso te lo dice alguien que ya tiene esto claro en su mente. ¿Ok? Te lo dice un maestro o un científico que escribió un libro y está muy claro en su mente a qué se refiere. Lo que yo quiero que te des cuenta es que es el hidrógeno el que nos interesa. El cambio en el bicarbonato, cuando en un trastorno ácido-base, en un trastorno metabólico, el bicarbonato baja, puede ser consecuencia, como vimos en el ejemplo pasado, o puede ser la causa primaria. Después vamos a ver por qué. Pero la idea es que si tú tienes exceso de hidrógeno, vas a formar más CO2 y con eso vas a terminar disminuyendo el bicarbonato. ¿Ok? Disminuyes el bicarbonato. Pero esa disminución del bicarbonato no fue la causa primaria del trastorno metabólico, sino la consecuencia. Pero también puedes tener disminución del bicarbonato y exceso de hidrógeno como causa primaria la disminución del bicarbonato, sobre todo en problemas renales. Pero bueno, vamos a llegar a eso poco a poco. Así que aquí están los valores normales que tienes que recordar. El pH normal del cuerpo va de 7.35 hasta 7.45. Estos valores deben permanecer siempre normales. El pH de 7.4 que consideramos normal es lo que tiene que mantener el cuerpo en equilibrio, el pH, porque dijimos que el pH si cambia, acuérdate de bioquímica, vas a causar trastornos para las proteínas, vas a causar disfunción celular y la muerte de las células. Tú no quieres eso, porque el pH te va a causar disfunción celular y la muerte. Por lo tanto, el pH debe ser controlado muy estrictamente, ¿ok? Siempre piensa que el pH es muy importante, lo tienes que mantener controlado sí o sí. Y tienes este rango para mantener el pH normal. Ahora, la PCO2. La PCO2 debe estar normal alrededor de 40, con un rango entre 35 y 45. El bicarbonato tiene un rango de 22 hasta 26, ¿ok? Sin embargo, no quiero que te memorices los valores o los rangos, apúntalos por ahí. Lo único que tienes que memorizar es el 7.4, el 40 y el 24, ¿ok? Estos son los que tienes que memorizar. pH de 7.4, PCO2 de 40, bicarbonato de 24. Los demás no los memorices, porque conforme los vayamos usando te vas a dar cuenta que solito te los memorizas. Pero bueno, si te sirve, de 7.4 simplemente le restas 0.05 o le aumentas 0.05 y eso te lleva a 7.45 y 7.35. A la PS2, en lugar de sumarle 0.05, le sumas 5, 40, 45 y 40, 35. Bien fácil. Y al HCO3 nada más le sumas 2 o le restas 2. Bueno, entonces tenemos que memorizar estos valores, los de en medio. Lo siguiente es que a partir de estos valores, y por eso te digo que te tienes que memorizar estos y no todo el rango, a partir de estos valores los vamos a estar utilizando siempre para saber si un paciente está compensando adecuadamente o no. Así que a partir de ese punto vamos a partir para ver después cómo compensamos en los trastornos ácido-base. Pero bueno, apúntalos, no te preocupes ahorita por memorizarlos. Conforme los vayamos utilizando se te va a hacer más lógico. Ahora, aquí está una fórmula de Henderson y Hasselbalch, que esta fórmula simplemente nos está describiendo lo siguiente. Nos está describiendo que los cambios en el bicarbonato y en la PCO2 nos van a determinar un pH. Si tú vas con un paciente, le mides los gases arteriales, puedes utilizar esta fórmula para saber cuál es el pH de ese paciente, lo cual clínicamente no se hace porque si le pides
gases arteriales al paciente, te va a aparecer ahí mismo el resultado del pH. Así que no se usa para calcular nada en realidad en la vida real, pero la tienes que saber por un aspecto, porque tenemos que entender con esta fórmula el diagrama de Davenport en primer lugar, y en segundo lugar tienes que darte cuenta de lo siguiente. Tienes que darte cuenta, si el bicarbonato aumenta, ¿qué pasa con el pH? El pH aumenta. Significa que si el bicarbonato aumenta y el pH aumenta, eso es una alcalosis. ¿Ok? Con la PCO2, si la PCO2 aumenta, por ejemplo, el pH disminuye. Eso es una acidosis. Y así puedes jugar con esta fórmula. Pero bueno, vamos a ir viendo ejemplos. Y tienes que recordar que esta fórmula está ahí siempre presente, determinándote el pH. Clínicamente no siempre respetas esta fórmula. Hay pacientes que tú vas a ver, si multiplicas esto, si haces la fórmula, el pH no va a corresponder con esto. Porque hay muchas otras cosas que interfieren. Después vamos a ver, no solamente estas dos van a interferir con el pH, y algunos pacientes tienen problemas bastante complejos que no se explican bien con esta fórmula. De cualquier forma, la mayoría de los ejemplos que vamos a ver aquí corresponden a esta fórmula, o se explican o caben dentro de esta fórmula, porque si no, se hace más complejo. Educativamente no vas a entender bien por qué está pasando, así que vamos a generalmente estar viendo ejemplos que caben dentro de la fórmula, porque la mayoría de tus pacientes caben dentro de esa fórmula, y la mayoría de los casos de tus exámenes caben dentro de esta fórmula. Pero recuerda que en la vida real no siempre vas a caber dentro de la fórmula. Así que esta fórmula la usamos para calcular el pH esperado para un bicarbonato y un PCO2. Es decir, si tú tienes en un paciente una PCO2 y un bicarbonato, tú tienes que saber cuál es el pH respecto a esta fórmula. Después vamos a ver una gráfica, porque esto se vuelve muy importante. Y acuérdate que no siempre funciona así. Vamos a hablar ahora sobre los términos acidosis y acidemia, porque no quiero que te confundas. A veces te los dicen diferentes en los libros, pero aquí vamos a utilizar acidosis siempre, aunque significan cosas distintas. Acidosis te está hablando de un trastorno del equilibrio ácido-base. Trastorno del equilibrio ácido-base. No te está hablando exactamente del pH. La acidemia, en cambio, esta te habla de una alteración del pH. ¿Qué significa esto? Significa que puede ocurrir una acidosis sin acidemia. Lo vamos a ver después. Pero, por ejemplo, un paciente que compensa, como vamos a ver después, un paciente que compensa puede tener un pH normal y no va a tener acidemia, pero como compensó un trastorno del equilibrio ácido-base, ese trastorno sigue ahí. Por lo tanto, es una acidosis, por ejemplo, pero no una acidemia. De igual forma, podemos tener alcalosis y alcalemia. Vamos a verlo más adelante.